Este es mi primer aporte al terraplanismo. No me considero terraplanista, pero hace muchos años que vengo siguiendo el tema, estudiándolo, me intriga, y me gusta aprender. Y bueno, la cuestión es que hace un tiempito me puse a conversar con un amigo que es mecánico de aviones y en las charlas que yo le cuento de lo que veo, de lo que he visto sobre el terraplanismo y todo, eh, bueno, obviamente él lo ve como algo, lo ve como algo ridículo, algo, bueno, fuera de lo normal, se ríe, como todo el mundo, pero bueno, como a mí me gusta analizar y pensar, hay cosas que la verdad me sorprendieron, me sorprenden del terraplanismo. Y bueno, la cuestión es que conversando con él, un día cómo, le consulté la clásica pregunta del terraplanista que se le podría hacer a un piloto de avión, de que si la Tierra fuera curva en un avión, este, en un avión comercial que recorriera muchísimos kilómetros, a lo largo del recorrido tendría que ir variando el altímetro, tendría que ir variando hacia abajo, ir siempre modificando la altura para siempre caminar paralelo, digamos, a la Tierra, porque a medida que iba navegando, si siguiera la tangente de la curvatura de la Tierra, seguiría para el espacio exterior. Entonces yo le pregunté si los pilotos hacían esta corrección de altura, constantemente para seguir en paralelo a la curvatura, digamos, de la Tierra. A lo cual obviamente él se me rió y me dijo que estaba equivocado. Lo que él me plantea es que sí, los aviones tienen automáticamente, con el piloto automático o de forma automática, van variando la altura del avión por el tema de la presión. Tienen indicadores que van midiendo, tienen sensores que van midiendo la presión del aire y en función de la presión del aire mantienen determinada altura. Entonces va variando automáticamente la altura del avión. Cuando él me lo plantea, tiene cierta lógica que, que el avión a medida que va corrigiendo la altura en función a la presión del aire, que la presión tiene que ver con la gravedad misma de la Tierra, tiene lógica que si va corrigiendo la altura, eh, vaya también corrigiendo a medida que avanza en la curva de altura de la Tierra. Pero ahí es donde nace justamente el dilema en mi cabeza y la posibilidad de tener una prueba o de poder probar si la Tierra es curva o no, si la Tierra es curva o la Tierra es plana. Este, Justamente por este dato que él me tira de que los aviones van ajustando sus alturas en función a la presión atmosférica, de forma automática. Por lo que yo estuve viendo luego, leyendo un poco a qué se refería él con el tema de esa variación de altura en función a la presión. Y bueno, lo que yo vi que sí es verdad que los aviones de línea, los aviones comerciales, van ajustando la altura automáticamente en función a la presión atmosférica. Pero en realidad ese ajuste es para encontrar la mejor sustentabilidad del avión, porque al parecer, y esto obviamente yo no lo sé porque no soy ingeniero ni nada por el estilo,
pero al parecer tiene que ver con la densidad del aire, el empuje que puedan tener las hélices, en este caso, o los propulsores, con la densidad del aire. Entonces el avión se va acomodando en la altura, poco para arriba o para abajo, buscando la mejor sustentabilidad y la mayor eficiencia en el vuelo, ya sea de gasto energético, combustible y bueno, y eficiencia en el mismo vuelo. Ahí es donde el avión va variando la altura por los sensores en función a la presión atmosférica. Bueno, quiero aclarar que hago este video para que alguien me explique o alguien me enseñe o alguien me diga que estoy equivocado y si esto es viable o no es viable hacerlo. Es simplemente una idea que nació a partir de una conversación con un técnico en aeronáutica. No soy youtuber, es la primera vez que hago un video, así que pido disculpas por la forma de hablar, por las trancas, por lo difícil que es hablar con una computadora, que nunca lo había hecho, así que bueno, pido disculpas, pero voy a tratar de hacerlo para explicar y que alguien me pueda ayudar en esta incógnita. Y bueno, voy a tratar de explicarlo gráficamente, este, el planteo que le hice y lo que él me explica. Lo que él me explica es que si tenemos, supongamos que esta sea la Tierra y aquí tenemos el avión por despegar, él lo que me explica es que si nos elevamos, el avión despega, se eleva 10.000 metros, 10.000 metros, entonces el avión empieza a recorrer y él lo que me explica es que acá hay un sistema de presión entre estas dos alturas donde el avión va corrigiendo la altura para arriba y para abajo buscando la mejor sustentabilidad en función de la presión. Acá hay más presión, acá hay menos presión, siempre dependiendo de la gravedad. Esto es lo que me explica él. Y que el avión lo corrige automáticamente a esta variación de altura, la va corrigiendo automáticamente. Entonces, lo que tenemos, que es lo que me explica, a manera de hacerme entender que la Tierra es curva, si nosotros tenemos el globo y el avión, y supongamos que tenemos esas dos franjas, así, así y así. Acá es donde se mueve buscando la presión atmosférica del avión. Entonces el avión que está acá despega, se eleva y aquí empieza a buscar y empieza a variar su altura con los sensores, va variando su altura buscando la mejor sustentabilidad. Entonces el avión se iría
acomodando a la altura en función a la curvatura de la Tierra, porque el avión automáticamente, al ir moviéndose entre la presión, al ir moviéndose entre la diferencia de presión atmosférica, el avión iría corrigiendo su altura y quedaría en paralelo con la curvatura de la Tierra. Esto él me explica que no lo tienen que hacer los pilotos, no lo tienen que hacer manualmente, sino que lo hacen los sensores y lo hace automáticamente el avión. Pero bueno, entonces ahí fue donde, pensando y pensando, tenía su lógica, que a medida que el avión va ajustando su altura en función de la presión atmosférica, y como la presión se acomodaría a la curvatura en función a la gravedad, tenía su lógica que bueno, ahí el avión se mantuviera paralelo a la curvatura a medida que avanza en los 6.000 kilómetros, por ejemplo, en 6.000 kilómetros de vuelo. Mi planteo fue que eso estaba bien, pero que fácilmente se podría aplicar el mismo concepto a una tierra plana. O sea, si tenemos la tierra plana, tenemos el avioncito por despegar, el avión se elevaría 10.000 metros, 10.000 metros, luego se estabilizaría y tendríamos las dos franjas que esto sería la presión, y el avión haría lo mismo en la tierra plana, buscaría la mejor altura en función a la presión atmosférica para la mejor sustentación y el mejor rendimiento del avión. Y esto lo podría hacer en una tierra plana. O sea que en realidad lo que él me decía no me cerraba, no me explicaba realmente si la Tierra era plana o no, porque también acá tenemos la gravedad. O sea, así que lo que él me explicaba se puede bien dar en la Tierra plana como en la curva. Es exactamente lo mismo. Acá seguiría corriendo el avión en un plano por 6.000 kilómetros, y lo único que haría es ajustar su altímetro para mantener la mayor sustentabilidad. A lo cual en realidad no me supo contestar, porque yo le dije que sería igual para los dos casos. No me supo contestar y bueno, la conversación quedó un poco por ahí. Pero bueno, la cuestión es que yo seguí pensando, pensando y pensando, y se me ocurrió una idea en función a esto de una forma de cómo poder probar si la Tierra es plana o no de una forma más o menos sencilla. Bueno, luego de estar pensando y pensando, le mandé un par de audios a los cuales no me contestó, eh, en los cuales yo le decía que si el avión fuera variando a lo largo de la curvatura, en 6.000 kilómetros, por ejemplo, que tengo la muestra acá, como vemos, en 6.000 kilómetros
La caída de la curvatura sería unos 4.224.714 metros de altura. Entonces yo le decía que si bien un avión va ajustando su altura en función a la presión atmosférica y lo hace automáticamente, yo le decía que a lo largo del final del viaje, siempre que tenía que tener mucha corrección a la baja, mucha corrección a bajar el altímetro constantemente para ir acomodándose a la curvatura, porque había mucha diferencia en la caída, digamos. Voy a tratar de explicarlo gráficamente. Voy a tratar de explicarlo gráficamente. O sea, si tenemos la curvatura, tenemos el avioncito. Entonces yo le explicaba que el avión levanta unos 10.000 metros y ahí empieza a moverse. Y es lo que me dice que se mueve en función a la presión atmosférica. Perfecto. Pero además de estas subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, en la búsqueda de la buena sustentabilidad del avión y todo eso, y que la corrección es automática, también tiene que corregir toda esta caída hacia acá, tiene que corregir, además de estas pequeñas subidas y bajadas, tiene que corregir toda esta caída constantemente para mantener el paralelo con la curvatura. Entonces yo le decía que el altímetro le tiene que dar a lo largo del registro, digamos, de la altura que va midiendo el avión, tiene que tener muchas correcciones a la baja, porque como vemos, este, es, son, es mucho la altura, es muchísima la altura, y que si no lo corrigiera, el avión, vamos a hacerlo para este lado, el avión seguiría por la tangente y sería para el espacio exterior, sería para el espacio. Entonces, siempre tiene que ir corrigiendo, ya sea gradualmente, ir corrigiendo el altímetro, que aunque se haga automáticamente, es muchísimo la corrección que tiene que hacer, más teniendo en cuenta que un avión puede correr a 500 kilómetros por hora. Constantemente tiene que estar corrigiendo. Entonces, el planteo es el siguiente. Para lograr ver si se puede probar si la Tierra es curva o no. Y este es mi planteo. Si tenemos si tenemos que el avión, supongamos que esta es la Tierra donde se despega. Acá tenemos el avión, y supongamos que esta Tierra está a nivel del mar, nivel mar, a nivel del mar. Mi planteo es el siguiente. Si el avión se eleva 10.000 metros cuando despega, 10.000 metros cuando despega, tiene que haber una lectura en el altímetro de este ascenso. Una lectura dentro del avión, tiene que existir una lectura dentro del avión de este ascenso. Entonces acá tenemos 10.000. Cuando el avión empieza a navegar y empieza a hacer sus correcciones, baja y alta, cuando sube, por ejemplo que suba a 40 kilómetros,
40 kilómetros, se sumaría a estos 10.000, se sumarían 40 kilómetros. Cuando baja 20, por ejemplo, 20 kilómetros, se restaría. O sea, subió 10.040, bajó 20, queda en 10.020. Vuelve a subir 60 kilómetros, vuelve a sumar. Estábamos en 10.020 más 60, 10.080. Y así en toda la navegación, que va siendo así. Todo este registro de subidas y bajadas tiene que estar grabado de alguna forma en el avión. Cuando termina de hacerlo, cuando termina de hacer el viaje, el avión tiene que descender. Y tiene que descender si se había estabilizado cerca de los 10.000. Cuando desciende el avión, son menos 10.000. Vuelve a bajar los 10.000. Quiere decir que si aquí estaba en 0, el medidor del altímetro estaba en 0, a pesar de las subidas y bajadas, junto con el ascenso, todas las subidas y bajadas que pueda tener aquí, todas las subidas y bajadas que pueda tener aquí, luego de la bajada, aquí volvería a tener 0 entre la sumatoria, teniendo en cuenta que cuando subimos o cuando nos elevamos sumamos y cuando bajamos restamos, aquí también tiene que volver a dar 0. En el caso de que la Tierra fuera curva, esto no sería así, porque nosotros tendríamos una subida, una elevación, y a medida que el avión empieza a avanzar, más allá de esta fluctuación de subidas y bajadas, también tenemos la caída de la Tierra, de la curvatura. Entonces, entre esta altura y esta altura, supongamos que recorremos todo esto y esta altura, tenemos todo este recorrido, toda esta altura de recorrido. Quiere decir que en vez de darnos 0 al final del viaje, la lectura tendría que dar menos 300 kilómetros, por ejemplo. Dependiendo de lo que recorra el avión, obviamente. Pero si recorriera 6.000 kilómetros, en este caso, si recorriera 6.000 kilómetros, el medidor del altímetro del avión tendría que estar alrededor de menos 4.224 kilómetros, porque se le tendría que haber sumado todo el ajuste de, de la curvatura de la Tierra y la caída de la caída de la curvatura. Entonces mi planteo es que se podría, de alguna forma, se podría medir, si se pudieran conseguir esos datos, se podría medir si la Tierra es curva o es plana. Porque más allá de la variación que haga el avión,
cuando sube, calcula, eh, suma las variaciones hacia arriba y cuando baja, resta la altura hacia abajo. Entonces nos debería dar igual, o por lo menos cerca del cero al aterrizaje. Digo cerca del cero porque si el avión despega a nivel del mar y termina en Bolivia al nivel de 3.000 metros de altura, obviamente esa altura hay que tenerla en cuenta. Para explicarlo un poco mejor, ¿qué pasa si el avión, esta es la Tierra, pero acá tenemos la altura de Bolivia? En este caso, parte desde Montevideo, que está a la altura del mar, se eleva, se eleva, empieza a recorrer, subir, bajar, oscilar, a variar la altura, variar la altura, variar la altura, variar la altura, pero cuando desciende quedaría a 3.000 metros arriba. O sea que arrancó en cero de altura, arrancó en cero y aquí quedaría en 3.000 metros arriba del cero, quedaría más 3.000 metros si aterrizara en Bolivia. Pero si el avión aterrizara, ya sea en el origen y en el destino, aterrizara a nivel del mar, al final de la medición, si la Tierra fuera plana, más allá de las correcciones de subida y de bajada, le tendría que dar cero. Esto, si bien a nivel comercial calculo que esos datos no se pueden obtener, se podría obtener en algún vuelo, se podría obtener en algún vuelo un poco más corto, en 300 kilómetros, por ejemplo, en alguna avioneta que se pueda medir esto. Se pueda medir, se pueda registrar todo lo que hace el avión, lo que haga de subida y todo lo que haga de bajada, hacer todo un registro. Por ejemplo, en 300 kilómetros, un viaje corto, la caída tendrían que ser alrededor de 7 kilómetros, o sea, por abajo del cero. Al final del viaje, si la Tierra fuera curva, nos debería dar menos 7 kilómetros de caída, que el altímetro lo tendría que haber registrado. Entonces ahí nos daría que la Tierra es curva en 300 kilómetros. Y si en el caso de ser plana, nos daría al final del viaje, sumando todas las altitudes y restando todos los descensos, al final del viaje nos tiene que dar cero. Este es un planteo que hago, que para mí tiene cierta lógica. No sé si es real, si estoy en lo correcto o no. Para eso hago este video, para que me expliquen si esto es viable o no, y si tengo razón o no en esto.